Médicos y enfermeras de Reddit, ¿qué es lo peor que han visto en el trabajo? Lo más inquietante que puedo recordar en la historia reciente fue alguien con cisticercosis, infección por gusanos planos, del cerebro. Recibí un guión para un desparasitante con una dosis ridículamente alta. Llamé al DR pensando que era un error y me dijo lo que pasaba. Ambos estuvimos de acuerdo en el que había muy pocas posibilidades de que funcionara, pero dijo que no había absolutamente ninguna otra alternativa. Publiqué esta historia una vez en Reddit, pero encaja muy bien aquí. Un amigo mío está estudiando medicina en Pakistán. Él está haciendo clínica una noche en la sala de emergencias y entra un paciente. El paciente fue víctima de una explosión suicida. Se pone bastante turbio desde aquí. La parte delantera de la víctima estaba completamente quemada y sus entrañas literalmente colgaban de su cuerpo. La víctima aún estaba consciente y sintiendo todo. El médico jefe no pudo administrar un analgésico debido al desorden en el que se encontraba su cuerpo. Simplemente no pudieron encontrar una vena. Mi amigo, junto con algunos otros médicos internos que no estaban asustados, tuvo que mantener sus entrañas en su lugar durante 4 horas hasta que finalmente murió. Mi amigo me dijo que podía sentir que se enfriaba cada vez más y que todo el tiempo el hombre suplicaba por la muerte. Estaba en una conferencia de Hans Rosling una vez cuando habló sobre su tiempo como médico en Mozambique. Para ilustrar cuán rudimentario fue el cuidado de la salud, volvió a contar la historia de una mujer embarazada que había estado dando a luz durante 48 horas, arriesgándose a morir. El bebé tenía un brazo prolapsado, aparentemente cortado del resto de la circulación, había comenzado a decolorarse debido a la necrosis y estaba efectivamente atascado. La cesárea de emergencia no era una opción donde él estaba. Rosling no podía decir con certeza que el bebé estaba muerto, pensó que podría haber escuchado débiles latidos del corazón, pero sabía que iba a morir de cualquier manera, y también la madre si no hacía algo. Después de hablar con la madre de la mujer embarazada, Hans comenzó a cortar al bebé desde adentro. Al parecer, no es un procedimiento poco común si el bebé está muerto y no tienes acceso al equipo necesario para realizar una cesárea, y extrajo las partes. Al parecer, la mujer sobrevivió. Un amigo mío trabajaba en un pabellón psiquiátrico. En un turno de noche, un tipo saltó del segundo piso, no estoy seguro de cómo salió, nunca pregunté. Las enfermeras salieron corriendo y se sorprendieron al encontrarlo parado en el césped de afuera. Estaba gritando a todo pulmón, pero todavía estaba de pie por alguna razón. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de por qué. Se había partido las 2 piernas en la caída, lo que provocó que sus espinillas hastiadas atravesaran el suelo como un par de jabalinas orgánicas. Mi amigo todavía se estremece al referirse a la sangre, el crujir de los huesos y los gritos. La mía no es una historia de genitales ni de exhilarantes, ya os lo advierto. Mis 2 padres son médicos. Estaban trabajando el 11 de septiembre de 2001 en hospitales militares en Después de Cristo cuando los aviones chocaron contra la mitad supuestamente menos poblada del Pentágono. Había hordas de víctimas de quemaduras. Yo era relativamente joven en ese momento, pero sus rostros cuando llegaron a casa es algo que no olvidaré pronto. Me hablaron de un paciente quemado que estaba literalmente cubierto de quemaduras de 3er grado en todo el cuerpo. Desde detrás de las orejas hasta los conductos lagrimales hasta la planta de los pies. Por lo que contaron, estaba absolutamente en silencio cuando lo trajeron a pesar de que, en esencia, tenía la carne cruda de su cuerpo expuesta al aire, algo que debería ser insoportable. Resulta que la piel es la mayor defensa que tiene el cuerpo contra las infecciones. En 24 horas, su cuerpo estaba cubierto de hemorragias negras masivas y llagas infectadas. Todavía no dijo nada, ni siquiera un gemido, o eso me dijeron, hasta que murió. A veces es peor vivir un ataque. Mi compañero de cuarto es enfermero y hay un vagabundo que viene a urgencias con regularidad. Aparentemente, este tipo tuvo una cirugía mayor en los últimos 10 años en la que le quitaron algo del estómago, o esa área en general. Después de la cirugía se despertó y salió del hospital sin dejarse curar. Procedió a consumir drogas como la metanfetamina y su cuerpo nunca pudo sanar adecuadamente. Aparentemente, viene a la sala de emergencias una vez por semana para volver a vendar sus intestinos. Las enfermeras tienen que enjuagar y desinfectar los intestinos y volver a vendarle cada vez que entra. Simplemente toman una venda grande y la envuelven alrededor de su sección media. Se le ha visto fuera del hospital sujetando sus intestinos con una bolsa de plástico apretada contra su estómago mientras fumaba cigarrillos. Aquí hay una historia de mi primo, que actualmente está en la escuela de medicina. Había un PCP que fue a alguna parte de África, no recuerdo dónde específicamente, lo siento,
para el cuerpo de Puff. Cuando regresó, descubrió que siempre estaba más cansado que cuando se fue a África. Un día sintió una pulsación en el ojo y fue a urgencias. Una vez allí, el médico encontró un pequeño gusano retorciéndose en su ojo. El gusano normalmente vive cerca del cerebro, pero de alguna manera logró salir de ahí y entrar en su ojo. El médico de urgencias no había visto nada parecido y llamó a otro médico para que viniera a examinarlo. Para cuando llegó el otro médico, el gusano había regresado del ojo. Corte aproximadamente un mes después y el PCP siente la pulsación nuevamente, pero en lugar de regresar al hospital, decide cuidarlo él mismo. Toma una aguja y la calienta usando la estufa. Luego lo pone en su propio ojo para eliminar el parásito. En el transcurso de 1 o 2 años, elimina, si no recuerdo mal, alrededor de 5 de los gusanos de esta manera antes de sentirse mejor. He sido un RN durante más de 5 años. La historia que me viene a la mente es la de esta anciana que tenía cáncer de colon. Estaba recién embarazada, muy malas náuseas matutinas durante todo el día. Estaba al borde de la muerte y comenzó a vomitar el contenido de sus intestinos. Cuando los intestinos dejan de funcionar, las cosas pueden salir por la boca. Tuvimos que ponerle un tubo por la nariz lo antes posible para empezar a succionar las cosas para que ya no pudiera vomitar y morir en paz. Son momentos duros. Ver a alguien morir y casi no puedes ayudarlo físicamente, y por lo general me enorgullezco de poder manejar las situaciones más desagradables. Alguien tuvo que venir y ayudarme, gracias a Dios, y le metimos el tubo por la nariz. Trabajó en un equipo de ente rural, durante los veranos fuera de la universidad, y respondió a un accidente por conducir ebrio. Cuando llegamos, pensé claramente este tipo tiene que estar muerto, principalmente debido al auto abollado que los bomberos habían cortado. Este tipo debe haber estado bebiendo mucho, porque había botellas de cerveza por todo el lugar, con fragmentos de vidrio roto alojados en su piel. Pero esa no fue la peor parte. Tenía los restos de una botella de cerveza alojados en el cuello. Lo cual en sí mismo no fue tan malo. He visto cosas peores. Excepto que la botella era lo único que mantenía su cabeza unida a este cuerpo. El hombre se había decapitado a sí mismo. Nunca olvidaré ver sus ojos moviéndose y su boca intentando hablar, o el enfermizo sonido de succión que emanaba de su cuello mientras luchaba por respirar. Obviamente, no sobrevivió a la noche. Vi a una señora que había volado desde otro país para que médicos estadounidenses la ayudaran con su cáncer de mama. Tenía un tumor metastásico en el brazo del tamaño de un bajel y olía a tejido necrótico. Su pared torácica fue reemplazada por un tumor y se podía ver su caja torácica. Su familia se enojó porque no podíamos simplemente cortar el tumor de su brazo. Toda la sala de emergencias olía a carne podrida. Felices fiestas a todos. Editar, para aquellos que se preguntaban, ella era de América del Sur y estaba bastante bien. Tenía médicos ahí, pero aparentemente la familia era muy exigente con su tratamiento, y obviamente se había salido de control. Vi esto hace 13 años cuando estaba en la escuela de medicina, y todavía es un recuerdo muy vivido. Tengo otro para ustedes. Papá es dentista. Una noche recibimos una llamada en casa de la sala de emergencias local preguntando si mi padre está dispuesto a venir y tratar a un paciente porque, bueno, no tienen idea de qué hacer con esta mujer. Mi papá es un tipo bastante serio, así que vaya a abrir su consultorio para tratar a esta mujer. Voy con él y ayudo a arreglar la habitación. Una ambulancia se detiene y lleva a esta anciana a la clínica. Desde el principio, lo primero que nos llama la atención es el olor. Su cara está bastante bien vendada, y podemos ver la sangre filtrándose a través del gauze y por toda su camisa. Guantes dobles, máscaras dobles. Mi papá se sumerge. Tiene algo penetrando su labio. Es de color amarillo mostaza y tiene la consistencia de un caramelo de roca. Juega un poco con él y se rompe un gran trozo. Lo que está adjunto son 4 de los dientes de esta mujer, o más bien, los restos cariados de sus dientes. Aparentemente, esta mujer de 78 años nunca se había cepillado los dientes un día en su vida, y lo que había penetrado en su labio era un ovillo de placa. Continuó limpiando lo que pudo, pero la acumulación de placa era tan grande que literalmente se le habían podrido todos los dientes y la mayoría de las encías. Un punto estaba completamente abierto hasta la mandíbula. Hasta el día de hoy, guarda el trozo en un frasco en su oficina y asusta a los niños pequeños para que se laven los dientes todos los días. Sigo diciéndole que necesita hacer un estudio de caso y enviarlo a una revista médica solo para él. Un amigo que era médico de campo en el ejército me contó esta historia. Mientras estaba entrenando en un hospital militar, brindarían atención médica gratuita a los civiles que no podían pagarla por sí mismos. Dijo que una mujer negra de unos 70 años entró con lo que resultó ser un recto prolapsado.
Pero esa no es la parte interesante. Cuando fueron a ponerla de costado, uno de los muchachos la agarró del brazo y simplemente se dejó caer libremente como si estuviera colgando de la piel. Se asustaron y dijeron, ¿estás bien? ¿Te duele? Ella respondió, no, eso no es gran cosa. Solo tengo un brazo mal. Resulta que, cuando tenía 16 años, se cayó y se dislocó por completo el hombro. No tenían acceso a atención médica, así que ella vivió así durante más de 50 años. Simplemente admitió que nunca usaría ese brazo. Dijo que podría haberse restablecido muy fácilmente sin cirugía, si se hubieran ocupado de eso cuando sucedió. Esta historia me pone un poco triste cada vez que pienso en ella. Una mujer parapléjica sin hogar fue llevada a urgencias por neumonía. Tuvimos que quitarle toda la ropa sucia y ponerle una bata de hospital. Cuando le quité los pantalones, noté una cucaracha, lo que me pareció raro. Mientras le quitamos las bragas, salió el enjambre. Las cucarachas se habían anidado en su vagina, y no podía sentirlas debido a la parálisis. No mía, sino de mi hermana. Ella estaba trabajando en un centro para personas mayores cerca de nuestra casa, y estaba con este señor mayor. En su cadera, había un punto negro del tamaño de una moneda de 10 centavos, encima de un bulto de tamaño decente, de aproximadamente 2 pulgadas de largo, 1 pulgada de ancho y media pulgada de alto. Así que se puso unos guantes y apretó la cabeza negra, con el permiso del hombre, por supuesto. Apareció este rollo de gasa que sobró de su cirugía de cadera 10 años antes y que nunca se molestó en quitarse. Al parecer, el olor era horrible y ella nunca lo olvidará. Soy enfermera de urgencias pediátricas. Lo peor que veo se relaciona con el abuso. Hace 2 semanas traté a un bebé que había sido golpeado tan severamente, que sus huesos del cráneo seguían moviéndose bajo mis manos cuando lo evalué, y ayudé a ponerle un collar. Unos meses antes vi a una niña de 3 meses con sus partes íntimas desgarrada, por ser víctima de abuso, por parte de su prima de 15 años. Pero ayer cuidé a un niño de 4 años realmente lindo, que me abrazó por hacerlo sentir mejor. Feliz. Un palé de Costco se cayó de un estante superior sobre la cabeza de un tipo. A pesar de un colapso total en un lado de la cara de este tipo donde se notó materia cerebral en el piso, todavía tenía actividad cardiovascular y, por lo tanto, los médicos no pudieron llamarlo en el campo. Estaba jodido. Y el médico de trauma no tardó mucho en llamarlo. Reglas estúpidas de campo de EMS, los muchachos no deberían haber trabajado lo suficientemente malo como para que le cayera un palé sobre la cabeza. Lo peor es que su cuerpo estuvo sujeto a CPR, vías respiratorias, y batería en general en el camino al hospital. Mi papá es médico en la unidad de cuidados intensivos. Un día tenía una señora que cruzaba la calle cuando un autocar la atropelló. La arrastraron 2 cuadras antes de que alguien detuviera el autobús. Llegó al hospital sin el 80% de su piel y estaba destripada pero consciente de todo el asunto. Una mujer entró quejándose de dolor abdominal, gritando que su bebé estaba muerto. Su registro no mostró absolutamente nada sobre quedar embarazada. Después de que se pusiera un vestido, el líder más impío llenó la habitación. Mi doctor comenzó un examen pélvico, conmigo como suplente. Nunca olvidaré su rostro cuando extrajo una masa coagulada de color marrón rosado, una pata de pollo. Resulta que su bebé era un pollo crudo que cortó en pedazos y se insertó en sus partes íntimas. Su bebé podría no haber estado muerto, pero ese pollo sí lo estaba. Trabajó como técnico de suministro de portería. Además de los días en la clínica de abortos en los que tuve que transportar los desechos médicos, diría que lo peor que vi en el trabajo fueron las secuelas de alguien que entró por la entrada principal y se pegó un tiro en la cara. No teníamos una sala de emergencia activa, por lo que tuvo que ser llevado en ambulancia al siguiente hospital más cercano. Vivido a través de todo. Soy traficante de pastillas en un hospital de Long Island. He visto víctimas de disparos, apuñalamientos, accidentes automovilísticos, etc. Pero estas espantosas heridas no son las peores que he visto. Un chico joven sufrió una sobredosis y estuvo en la UCI y en coma durante una semana. A lo largo de esa semana parecía que cientos de personas venían a visitar al niño. Fue extremadamente triste ver cuántas personas se preocupaban por él y cuánto lo amaban. Huevos de mosca en heridas en las piernas. Gente que se ha apelmazado con mierda y huevos por poner en su propia inmundicia. Huevos de mosca en bolsas de catéter. Un pie tan infectado que el calcetín estaba soldado con pegote. Un dedo del pie infectado que podría sacar la uña y el paciente no lo sentiría. Gusanos en las heridas. Tengo que ir a comer ahora.
Me encanta ser una enfermera de urgencias. Mi madre solía ser enfermera en un hospital infantil en Pittsburgh. Lo peor que recuerdo que ella me dijo fue que nació un niño sin ojos. Aparte de eso, serían las familias las que traerían a sus hijos y ni siquiera los visitarían hasta que fuera el momento de llevarlos a casa. No a mí sino a mi mamá. Llamaron a la escena de un ciclista que fue atropellado por un autobús. Al llegar lo encontraron muerto en el lugar y decapitado. Buscaron su cabeza pero no pudieron encontrarla en ninguna parte. Después de aproximadamente 30 minutos llevaron el cuerpo al hospital y le tomaron una radiografía. Encontraron la cabeza, la habían empujado directamente a la cavidad torácica y estaba sentada donde sus pulmones y su corazón lo estaban. Mi novia trabajó como técnico de emergencias médicas por un tiempo. Ella tuvo un caso cuando estaba entrenando donde un chico tomó algún tipo de droga psicoactiva y pensó que sus dedos estaban tratando de atacarlo. Así que los disparó uno por uno con una pistola. Era solo un muñón ensangrentado y pulposo que le quedaba en la mano izquierda. Obviamente tuvo que detenerse cuando quiso dispararse los dedos de la mano con el gatillo. Historia de un amigo. Bebé desatado en la parte trasera del coche, tirado hacia adelante sobre la palanca de cambios manual a la que le faltaba la perilla. La cabeza del bebé atravesada entre los dos lóbulos frontales. Al llegar a la sala de emergencias, los médicos de urgencias solicitaron a dicho amigo y a otros de mantenimiento que cortaron la palanca de cambios del automóvil para permitir que los médicos trajeran al bebé para la cirugía. Meses después le dijeron a un amigo que el bebé parece estar en camino de recuperarse por completo. Yo dirigiendo una clínica de emergencia en India. Tuvimos alrededor de 40 visitas por hora con aproximadamente la mitad de ellas a misiones. No había ninguna instalación en los distritos vecinos. Visto tanto que estoy entumecido. Me viene a la mente primero. Múltiples heridas de arma blanca en un hombre con la garganta cortada hasta que el hueso queda expuesto. Sí, estaba muerto en cuestión de minutos. Esta no es mi historia, pero me la contó una enfermera. Entonces, una adicta a la metanfetamina embarazada ingresa al hospital y se queja de que no puede sentir que su bebé se mueve. La acostaron y cuando le levantaron la falda para mirar adentro, su parte íntima estaba llena de gusanos. Aparentemente, tuvo un aborto espontáneo sin darse cuenta, y los gusanos se estaban alimentando de lo que aún estaba atrapado dentro de ella. La imagen está grabada en mi cerebro. Terapeuta respiratorio en Level 1 Trauma Center aquí. Una vez tuvimos a un hombre que entró con una fractura abierta en la pierna, como un hueso literal, fémur, apuntando hacia arriba y el resto de la carne de la pierna colgando y descansando parcialmente sobre la cama. Había estado en un accidente de motocicleta con su esposa, viajando en la parte trasera, que en realidad murió. Lo peor es que llevaba una de esas camisetas de motociclista que decía, si puedes leer esto, la perra se cayó. Cosas bastante horribles. Gracias por ver el video. Una suscripción me ayuda muchísimo a traerte más contenido, y es completamente gratis.